«¡Salven a mi bebé!», grita la niña, y el policía irrumpe por la puerta y llama al 911 entre lágrimas. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de ti. Ahora, comencemos. Se suponía que sería la última semana del oficial Mark Sullivan en el trabajo. Después de 32 años de servicio, lo había visto todo, o eso pensaba. Las llamadas se habían vuelto rutinarias, predecibles incluso. Quejas por ruido, accidentes menores, la ocasional mascota perdida. Nada que hiciera que su corazón latiera más rápido. Nada que lo mantuviera despierto por la noche. Ese martes por la tarde cambió todo. La llamada llegó a las 6:47 p.m. Disturbio en la antigua estación de autobuses Riverside. Posible allanamiento. Mark suspiró, tomó sus llaves y se dirigió hacia allá. La estación había estado abandonada durante años, una reliquia de mejores tiempos en su pequeña ciudad. Los adolescentes a veces entraban para pintar las paredes con aerosol o beber cerveza barata. Solo otra llamada rutinaria para cerrar una larga carrera. Pero cuando Mark empujó la puerta oxidada y entró, el silencio lo golpeó primero. No los sonidos usuales de risas o música, solo silencio. Y entonces, cortándolo como un cuchillo, escuchó algo que heló su sangre. Llanto. El llanto desesperado y roto de un niño. Se movió rápidamente a través del vestíbulo principal lleno de escombros, su linterna cortando la oscuridad. El haz de luz cayó sobre la puerta del baño de mujeres, colgando medio desprendida de sus bisagras. El llanto venía de adentro. «¡Policía!», llamó, su voz más suave de lo usual. «Estoy aquí para ayudar. Estás a salvo». El llanto se detuvo abruptamente. Mark se acercó lentamente, empujando cuidadosamente la puerta. Lo que vio en ese momento lo perseguiría para siempre, no con horror, sino con el corazón roto. Una niña pequeña, de no más de 8 años, estaba acurrucada en la esquina. Su ropa estaba sucia y demasiado grande para su pequeño cuerpo. Su rostro estaba surcado de lágrimas y mugre. Sus brazos estaban envueltos protectoramente alrededor de algo. Un bebé, un pequeño infante, envuelto en lo que parecía ser una toalla vieja y manchada. El entrenamiento de Mark tomó el control, pero sus manos temblaban mientras se arrodillaba. «Hola», dijo gentilmente. «Mi nombre es Mark. ¿Cuál es el tuyo?». Los ojos de la niña estaban abiertos con miedo, pero también algo más. Determinación. Apretó al bebé con más fuerza. «No la lleves», susurró, su voz ronca. «Por favor. Ella me necesita». El corazón de Mark se hizo pedazos. El bebé no se movía mucho. Su piel se veía pálida bajo el haz de la linterna. Esta no era solo una situación preocupante. Esto era vida o muerte. «No estoy aquí para llevarme a nadie», dijo Mark, aunque sabía que eso no era del todo cierto. «Pero ese bebé necesita un doctor, cariño. Ella necesita ayuda. Ambas la necesitan». La niña sacudió la cabeza violentamente. «No. Doctores, no. No gente. Nos separarán. Siempre nos separan». «Siempre», pensó Mark. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Llamó por radio para pedir una ambulancia, manteniendo su voz calmada y baja. Luego se sentó en el piso sucio, a unos pies de distancia de la niña aterrorizada. «¿Puedes decirme el nombre del bebé?». La niña miró hacia abajo al infante, su expresión suavizándose. «Lily», susurró. «Su nombre es Lily, y es mi responsabilidad». Responsabilidad. La palabra sonaba mal viniendo de una voz tan joven. «Ese es un nombre hermoso», dijo Mark. «¿Y cuál es tu nombre?». «Emily». «Emily, has hecho algo muy valiente. Cuidar a Lily así. Pero ella está muy enferma, Emily. Mírala. Necesita ayuda que no puedo darle aquí». Emily miró hacia abajo, y Mark vio el momento exacto en que la realidad atravesó su miedo. La respiración del bebé era superficial,
Su pequeño pecho apenas se movía. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas frescas. ¿Va a morir? Mark se acercó más, lentamente. No si la ayudamos ahora mismo. Pero tenemos que movernos rápido, Emily. ¿Confiarás en mí? ¿Solo por esta noche? Las sirenas aullaron en la distancia. El cuerpo de Emily se puso rígido. Se la llevarán. Nos llevarán a las dos. No dejaré que las separen, dijo Mark, y en el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que acababa de hacer una promesa que tal vez no podría cumplir. Pero mirando a los ojos de esa niña pequeña, ojos que habían visto demasiado, cargado, demasiado, también supo que haría lo que fuera necesario para intentarlo. Las luces de la ambulancia inundaron la entrada de la estación. Emily apretó a Lily con más fuerza, todo su cuerpo temblando, y Mark Sullivan, el oficial que pensaba que nada podía sorprenderlo ya, se dio cuenta de que su última semana en el trabajo estaba a punto de convertirse en los 7 días más importantes de toda su carrera. ¿Qué había traído a estos niños a este lugar? ¿Dónde estaba su madre? ¿Y por qué Emily lo miraba con tanta esperanza desesperada, como si él fuera su última oportunidad de salvación? Las respuestas, Mark pronto descubriría, eran más devastadoras de lo que jamás podría imaginar. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado estériles. Emily se sentó rígida en una silla de plástico afuera de la sala de emergencias, sus pequeñas manos apretadas en puños sobre su regazo. No había hablado desde que los paramédicos tomaron gentilmente a Lily de sus brazos. La mirada en su rostro cuando se habían ido en vehículos separados había roto algo en el pecho de Mark. Había insistido en quedarse con Emily mientras su compañero seguía a la ambulancia. Ahora, sentado junto a ella, en la sala de espera casi vacía, Mark buscaba las palabras correctas. ¿Cómo hablas con un niño al que acaban de quitarle su mundo? Los doctores son muy buenos aquí, comenzó. Van a asegurarse de que Lily reciba todo lo que necesita. Emily no respondió. Sus ojos estaban fijos en las puertas dobles que conducían al área de emergencias como si pudiera abrirlas con pura determinación. Mark lo intentó de nuevo. Emily, necesito hacerte algunas preguntas. Importantes. ¿Puedes ayudarme a entender qué pasó? Todavía nada. Solo esa mirada inquebrantable. ¿Dónde está tu mamá, cariño? Finalmente. Movimiento. La mandíbula de Emily se tensó. Se fue. ¿Se fue? ¿Cuándo? No lo sé. Hace días. Tal vez una semana. Su voz era apenas un susurro. El tiempo se volvió extraño. El estómago de Mark cayó. Una semana. Esta niña había estado cuidando a un bebé sola durante posiblemente una semana. ¿A dónde fue? Emily se encogió de hombros, un gesto demasiado maduro para su edad. A veces hace eso. Sale a caminar. Dice que necesita pensar. Pero siempre regresaba antes. Esta vez, su voz se quebró. Esta vez no lo hizo. ¿Dónde estaban quedándose? ¿Dónde está su casa? El tráiler. Pasando la calle Morrison, cerca de la vieja fábrica, Mark conocía el área. Era la parte olvidada de la ciudad, donde nadie miraba 2 veces y nadie hacía preguntas. Un lugar perfecto para desaparecer. ¿Y estuviste cuidando a Lily tú sola todo este tiempo? Emily asintió, y por primera vez desde 1990 que llegaron, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Lo intenté tanto. Le di agua en una botella que encontré. La mantuve abrigada con mi chaqueta, pero dejó de comer. Solo seguía llorando y llorando. Y luego, su respiración se entrecortó. Luego dejó de llorar. Ahí fue cuando me asusté de verdad. Mark sintió que sus propios ojos ardían. Hiciste todo lo que pudiste, Emily. Salvaste su vida al traerla aquí. ¿Lo hice? La voz de Emily se elevó, aguda con pánico. ¿O solo la perdí de todos modos? Antes de que Mark pudiera responder, las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe,
Una joven doctora con ropa quirúrgica azul se acercó, su expresión cuidadosamente neutral. Mark se puso de pie inmediatamente. «El bebé está estabilizado», dijo la doctora, y Emily jadeó de alivio. «Pero está severamente deshidratada y desnutrida. La estamos admitiendo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Necesita líquidos intravenosos, monitoreo y cuidados especializados». «¿Puedo verla?» Emily estaba de pie, desesperación radiando de cada centímetro de su pequeño cuerpo. La doctora vaciló, mirando a Mark. «¿Eres la madre o tutora legal?» Soy su hermana, yo la cuido». La expresión de la doctora se suavizó con compasión, lo que de alguna manera empeoró todo. «Cariño, necesita descansar ahora. Lo mejor que puedes hacer por ella es dejarnos trabajar». «No». La voz de Emily resonó en la sala de espera. «No, no entienden. Ella me necesita. Cuando despierte, tendrá miedo. Llorará. Solo deja de llorar cuando yo... Emily». Mark colocó una mano gentil en su hombro, pero ella se apartó bruscamente. «Prometiste». Se giró hacia él, ojos ardiendo. «Prometiste que no dejarías que nos separaran». Las palabras golpearon a Mark como un golpe físico. Había prometido. Y ahora, viendo el mundo de Emily desmoronarse, se dio cuenta de que había hecho una promesa a una niña que tal vez no tenía el poder de cumplir. Una mujer con un traje gris apareció desde la esquina, portapapeles en mano. Mark reconoció su tipo inmediatamente. Servicios sociales. Su corazón se hundió aún más. «Soy la señora Patricia Chen», se presentó, ofreciéndole a Mark una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. «Estaré manejando este caso. Y tú debes ser Emily». Emily dio un paso atrás, su lenguaje corporal gritando respuesta de huida. «Está bien», dijo la señora Chen en ese tono excesivamente gentil que los adultos usan cuando están a punto de dar malas noticias. «Vamos a encontrarte un lugar seguro para quedarte esta noche mientras resolvemos todo. Me quedo aquí, con Lily. El hospital no es apropiado para... Me quedo aquí». Cada palabra fue mordida, feroz. La señora Chen miró a Mark buscando apoyo. Se encontró en una posición imposible, seguir el protocolo o seguir su instinto. Su instinto estaba gritando que sacar a esta niña del hospital ahora mismo sería catastrófico. «Tal vez solo por esta noche», Mark se escuchó decir, «hasta que el bebé esté estable». Emily ha pasado por un trauma significativo. Forzar otra separación inmediatamente podría... «Oficial Sullivan», interrumpió la señora Chen, su tono enfriándose considerablemente. «Aprecio su preocupación, pero esto es ahora un asunto de servicios sociales. Tenemos protocolos para situaciones como estas». «¿Situaciones como estas?» Mark sintió que su desapego profesional se agrietaba. ¿Se refiere a una niña que ha estado sobreviviendo sola cuidando a un bebé? No creo que haya un protocolo para este nivel de... Se detuvo antes de decir negligencia. No frente a Emily. La expresión de la señora Chen se endureció. «Sin embargo, necesito seguir el procedimiento. Emily será colocada en cuidado de acogida de emergencia esta noche, mientras localizamos a su madre y evaluamos la situación». «¿Y el bebé?» La voz de Emily era pequeña de nuevo, aterrorizada. «Recibirá la atención médica que necesita». «Esa no es la pregunta que hice». Las manos de Emily temblaban. «¿Estará conmigo?» La pausa que siguió fue respuesta suficiente. El rostro de Emily palideció. Entonces, sin previo aviso, salió corriendo. Era rápida, pero Mark era más rápido. La atrapó antes de que llegara a la salida, sosteniéndola gentil pero firmemente mientras luchaba contra él. «Emily, para. Por favor, para. Déjame ir, tengo que. Ella me necesita. Nadie más sabe cómo». «Lo sé». Mark se arrodilló, todavía sosteniendo sus hombros, mirando directamente a sus ojos. «Sé que ella te necesita,
Y voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que ustedes dos permanezcan juntas. Pero ahora mismo, esta noche, tenemos que hacer lo mejor para Lily. Y lo mejor es dejar que estos doctores la ayuden. ¿Puedes ser valiente solo un poco más? Las luchas de Emily se debilitaron. Las santos entashesek. Lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué pasa si ella me olvida? No te olvidará. Eres su hermana. Eres quien la mantuvo con vida. La lucha se drenó del cuerpo de Emily y se desplomó contra Mark. Él la sostuvo mientras lloraba. Esta niña pequeña que había sido forzada a ser mucho más valiente de lo que cualquier niño debería ser. Por encima de la cabeza de Emily, Mark encontró los ojos de la señora Chen. Vio la compasión allí, pero también la resignación. Había visto casos como este antes, demasiados casos, y en ese momento, Mark tomó una decisión. Le quedaban 7 días en la fuerza. 7 días. Antes de la jubilación. Iba a usar cada uno de ellos para descubrir qué les había pasado a estos niños, y para asegurarse de que la promesa de Emily a su hermanita no fuera rota por un sistema demasiado abrumado para importarle. Costara lo que costara. Mark estaba sentado en su patrulla afuera del hospital a las 2 de la mañana, mirando a la nada. Emily finalmente había sido llevada a un hogar de acogida de emergencia, después de horas de resistencia. El sonido de ella llorando su nombre mientras la señora Chen la llevaba todavía resonaba en sus oídos. Debería irse a casa. Su turno había terminado 6 horas atrás, pero algo lo mantenía arraigado a ese lugar de estacionamiento, como si irse lo hiciera cómplice de abandonar a esos niños. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su ex esposa, Caroline. Me enteré del caso. ¿Estás bien? La pregunta lo hizo reír amargamente. ¿Estaba bien? No. No había estado bien en 3 años. No desde que habían enterrado a su hija. No desde que había fallado en ver las señales, fallado en hacer las preguntas correctas, fallado en salvarla cuando lo necesitaba. Sus dedos flotaron sobre el teclado. Luego escribió: hice una promesa que no puedo cumplir. Su respuesta llegó rápidamente. Entonces cámbialo. Te quedan 7 días. Úsalos. Mark cerró los ojos. 7 días. Se sentía como nada y todo a la vez. Pensó en el rostro de Emily cuando se dio cuenta de que tal vez nunca vería a Lily de nuevo. La forma en que había sostenido a ese bebé con tanta protección feroz. La forma en que había mirado a Mark con esperanza desesperada. Como si él fuera el primer adulto en su vida que realmente escuchaba. Prometiste que no dejarías que nos separaran. Un golpe en su ventana lo hizo saltar. La doctora Sarah Mitchell, la joven médica de urgencias, estaba en el estacionamiento, su abrigo envuelto contra el frío de la noche. Mark bajó la ventana. Doctora, está todo. Está el bebé. Lily está estable, dijo rápidamente la doctora Mitchell. Sus signos vitales están mejorando con los líquidos Hartu, pero no es por eso que salí aquí. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. Esa niña allí está severamente desnutrida también. No tan crítica como el bebé, pero preocupante. Parece que ha estado dando la mayor parte de cualquier comida que pudiera encontrar a su hermana. La información golpeó a Mark como un puñetazo. Por supuesto que lo había hecho. Emily probablemente se había estado muriendo de hambre para mantener a Lily con vida. Hay algo más, continuó la doctora Mitchell. Cuando examinamos a Emily, encontramos evidencia de deficiencia nutricional a largo plazo. Meses, tal vez más. Este no es un problema. Reciente, oficial Sullivan. Estos niños han estado en crisis durante un tiempo. ¿Y nadie se dio cuenta? Mark escuchó la ira en su propia voz. O nadie quiso darse cuenta. La expresión de la doctora Mitchell era sombría. He ordenado una evaluación completa para Emily mañana. Pero honestamente, lo que más necesita no es tratamiento médico. Es alguien que no se rinda con ella.
Le entregó a Mark una tarjeta de presentación. Ese es mi número personal. Si necesitas algo, registros médicos, documentación, alguien que testifique sobre las condiciones en que vivían estos niños, llámame. Algunos casos. Se detuvo. Luego encontró sus ojos directamente. Algunos casos valen la pena romper algunas reglas. Mark tomó la tarjeta, algo moviéndose en su pecho. Gracias. Después de que la doctora Mitchell se fue, Mark se sentó por otro momento. Luego tomó una decisión. Sacó su teléfono y llamó a su supervisor, el teniente Davis. Más vale que sea importante, Sullivan, respondió Davis, voz espesa por el sueño. Señor, necesito solicitar algo. El caso de esta noche. Los 2 niños en la estación de autobuses. Quiero ser asignado como oficial investigador. Silencio. Luego, Mark, te jubilas en 7 días. Lo sé. Por eso necesito esto. 7 días son suficientes para encontrar a su madre, entender qué pasó y asegurarme de que el sistema no los pierda en el desorden. Esto no es protocolo. Servicios Sociales tiene jurisdicción ahora. Con respeto, señor, Servicios Sociales ya está hablando de separar a esos niños permanentemente. La mayor ha estado cuidando a su hermana bebé sola. Necesita a alguien que luche por ellos antes de que se tomen decisiones que no puedan deshacerse. Más silencio. Mark podía escuchar a su supervisor pensando, sopesando la política departamental contra la decencia humana. 72 horas, dijo finalmente Davis. Tienes 3 días para conducir una investigación preliminar. Después de eso, reevaluamos. Y Sullivan, esto no se convierte en una cruzada. Encuentras hechos, presentas informes y dejas que el sistema funcione. Sí, señor. Y Mark, la voz de Davis se suavizó. No hagas esto sobre Sara. La mención del nombre de su hija hizo que la garganta de Mark se apretara. Esto no es sobre Sara, es sobre 2 niños que necesitan que alguien los vea. ¿No es eso lo mismo? Mark no tenía respuesta para eso. A la mañana siguiente, Mark estaba frente a un tráiler oxidado en la peor parte de la ciudad. La dirección que Emily le había dado. Cinta policial amarilla ondeaba en el viento frío. Alguien del departamento ya había asegurado la escena como un posible sitio de crimen. Se agachó bajo la cinta y se acercó a la puerta. Colgaba parcialmente abierta, la cerradura rota. No recientemente. El daño parecía viejo, desgastado. El olor lo golpeó primero. Podredumbre, moho y algo más que no podía identificar. Sacó su linterna aunque era de día. Las ventanas del tráiler estaban tan sucias que apenas dejaban entrar luz. El interior era peor de lo que había imaginado. Latas vacías esparcidas por el piso. Comida mohosa en un mostrador improvisado. Sin agua corriente. Podía ver donde las tuberías habían sido desconectadas. Tampoco electricidad. En la esquina, una pila de mantas hacía un nido donde alguien pequeño claramente había estado durmiendo. El pecho de Mark se apretó. Emily había estado viviendo aquí, cuidando a un bebé aquí, en la oscuridad, en el frío, sin recursos y sin ayuda. Se adentró más en el tráiler, documentando todo con la cámara de su teléfono. En lo que pasaba por un dormitorio, encontró más evidencia. Contenedores vacíos de fórmula que Emily debió haber conseguido de alguna manera. Pañales improvisados de camisetas rasgadas y su respiración se cortó. Dibujos en la pared. Dibujos con crayón de figuras de palitos. Una mujer alta con cabello largo. 2 figuras más pequeñas tomadas de la mano. En un dibujo, la mujer alta tenía lágrimas cayendo de sus ojos. En otro, estaba rodeada de garabatos oscuros, casi borrados por las marcas de crayón negro. Mark fotografió todo, sus manos firmes a pesar de la emoción agitándose en su estómago. Esto era evidencia. Esta era la historia que Emily no podía contar con palabras. Su teléfono sonó. La señora Chen de Servicios Sociales.
Oficial Sullivan, llamo como cortesía. Hemos tomado la decisión de colocar a los niños en hogares de acogida separados. El bebé requiere atención médica especializada y tenemos una familia con experiencia en niños médicamente frágiles. Emily irá a una colocación diferente más adecuada para su edad. No puede hacer eso. La voz de Mark era aguda. Ese niño ha pasado por el infierno manteniendo a su hermana con vida. Separarlas ahora sería seguir las pautas establecidas para los mejores intereses de cada niño, interrumpió la señora Chen. Entiendo que está emocionalmente involucrado, pero ¿dónde está la madre?, interrumpió Mark. ¿Siquiera ha intentado localizarla? Hemos presentado un reporte de persona desaparecida. Más allá de eso, no es nuestra preocupación principal. Nuestro trabajo es asegurar la seguridad inmediata de los niños. Su trabajo, dijo Mark lentamente, es reunir a las familias cuando sea posible. Estos niños tienen una madre por ahí en algún lugar. Tal vez está en problemas, tal vez necesita ayuda. ¿Alguien consideró eso? Oficial Sullivan, con todo respeto, esto ya no es su jurisdicción. La investigación está cerrada. Los niños están bajo custodia estatal. Su participación termina aquí. La línea quedó muerta. Mark se quedó en ese tráiler oscuro y horrible, rodeado de evidencia de sufrimiento y supervivencia, y sintió algo que no había sentido en 3 años. Propósito. La señora Chen estaba equivocada. Esto no había terminado, ni de cerca. Tenía 7 días para encontrar a la madre de Emily, entender qué había llevado a esta familia a tal desesperación y de alguna manera cumplir su promesa a una niña pequeña que ya había perdido. Demasiado. 7 días para asegurarse de que Emily y Lily no se convirtieran en solo otro expediente en un sistema abrumado. 7 días para finalmente salvar a alguien. El reloj estaba corriendo. Mark pasó las siguientes 2 horas buscando metódicamente en el tráiler, documentando cada detalle. En un cajón debajo de la cama improvisada, encontró algo que hizo que su investigación se volviera repentinamente real. Una pequeña billetera que contenía una licencia de conducir. Lana Marie Ashford, 22 años. La mujer en la foto tenía ojos amables y una sonrisa vacilante. Se veía joven, vulnerable. Mark memorizó el rostro, luego fotografió la licencia. Esta era la madre de Emily, la madre de Lily, y había estado desaparecida durante al menos una semana, posiblemente más. Salió del tráiler, necesitando aire fresco y perspectiva. El vecindario estaba silencioso de esa manera pesada, que hablaba de personas deliberadamente sin notar cosas. Los tráileres se alineaban en la calle polvorienta, la mayoría en estados similares de deterioro. Algunos tenían señales de vida, ropa colgando en tendederos, juguetes de niños en patios, pero la mayoría parecían abandonados. Mark se acercó al tráiler ocupado más cercano. Un hombre mayor estaba sentado en los escalones del frente, fumando un cigarrillo. Observó a Mark acercarse con ojos cautelosos. «Buenos días», dijo Mark mostrando su placa. «Estoy investigando una situación en el tráiler de la calle. La residencia Ashford. ¿Conocía a la familia?» El hombre dio una larga calada a su cigarrillo. «No conocía a nadie. Me ocupo de mis propios asuntos. Una mujer y 2 niños vivían allí. Niños muy pequeños. ¿Nunca los vio?» «Los vi». El hombre se encogió de hombros. «No era asunto mío». Mark sintió que su mandíbula se tensaba. 2. Niños vivían en condiciones peligrosas. 1 es un bebé. Eso no le preocupó. «Mire a su alrededor, oficial». El hombre gesticuló hacia la calle. La mitad de estos tráileres tienen gente viviendo en malas situaciones. ¿Va a salvarlos a todos? ¿O solo a los que lo hacen sentir bien consigo mismo? Las palabras dolieron porque contenían una pizca de verdad. Mark se obligó a mantener la profesionalidad. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Lana Ashford?
El hombre consideró. Una semana, tal vez más. Solía verla caminando a veces, mayormente tarde en la noche, hablando sola. Hablando sola. Sí, murmurando, gesticulando a la nada. La gente decía que estaba loca. Hizo una pausa. Supongo que tenían razón. Las manos de Mark se apretaron. ¿Alguien intentó ayudarla? ¿Ayudarla cómo? No quería ayuda. Le gritaba a cualquiera que intentara hablar con ella. Además, la gente tiene sus propios problemas por aquí. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Mark pasó al siguiente tráiler y al siguiente. Las respuestas eran deprimentemente similares. Todos habían visto a Lana. Todos sabían que algo estaba mal. Nadie había hecho nada. Asustaba a mis hijos, dijo una mujer, siempre murmurando y viéndose salvaje. Les dije a mis hijos que se alejaran de ella. ¿Alguna vez llamó a alguien? Servicios sociales, policía. La expresión de la mujer se puso defensiva. ¿Y decir qué? ¿Que una mujer habla sola? Eso no es ilegal. Además, escuché que alguien llamó una... ¿Ves? No pasó nada. Eso captó la atención de Mark. ¿Alguien llamó? ¿Quién? No lo sé. Solo escuché hablar. Hace un par de meses, tal vez. Mark tomó nota. Alguien había reportado preocupaciones sobre la familia Ashford meses atrás. Si eso era cierto, debería haber un registro. Y si había un registro, alguien había tomado la decisión de no actuar. En el cuarto tráiler, encontró a alguien dispuesto a hablar más abiertamente. Una mujer de unos 50 años llamada Grace Porter abrió la puerta con un bebé en la cadera. Su nieto, explicó. Recuerdo a Lana, dijo Grace, su expresión triste. Chica dulce, pero con problemas. Podías verlo en sus ojos. Como si estuviera luchando contra algo que ninguno de nosotros podía ver. ¿Alguna vez habló con ella? Lo intenté, algunas veces. Llevé comida una vez cuando vi a la pequeña, Emily, creo que se llamaba, viéndose muy delgada. Lana la tomó. Me agradeció, pero luego comenzó a llorar y decir que no podía aceptar caridad, que la gente la estaba observando, juzgándola. No tenía mucho sentido. Dijo quién la estaba observando. Grace sacudió la cabeza. Era hablar confuso. Intenté sugerir que tal vez quisiera ver a alguien, obtener algo. De ayuda, pero se puso muy agitada. Dijo que los doctores querían quitarle a sus bebés, que el sistema estaba roto, que había visto lo que les pasaba a personas como ella. ¿Personas como ella? Creo que se refería a personas con... Grace hizo una pausa delicadamente. Con problemas. Problemas mentales. Dijo que su propia madre había sido hospitalizada una vez y nunca volvió igual. Dijo que moriría antes de dejar que eso le pasara a ella. Mark sintió que las piezas de una imagen se formaban. Una mujer joven luchando con problemas de salud mental, aterrorizada de los mismos sistemas, diseñados para ayudarla, aislada de la familia, rechazada por una comunidad que la etiquetaba como loca en lugar de sufriendo. ¿El padre?, preguntó Mark. ¿Estuvo alguna vez por aquí? Nunca había ninguno. Lana dijo algo una vez sobre el padre del bebé haberse ido. No elaboró. Y nadie reportó. ¿Las condiciones en que vivían esos niños? La expresión de Grace se puso incómoda. Pensé en ello, más de una vez. Pero... miró al bebé en sus brazos. Tenía miedo de que se llevaran a los niños y los pusieran en algún lugar peor. ¿Sabes? Escuchas historias. Historias de terror del cuidado de... acogida. Y Lana, con todos sus problemas, amaba a esos bebés. Podías verlo. Solo estaba ahogándose, y nadie le lanzó una cuerda. Las palabras golpearon fuerte a Mark. ¿Cuántas personas se habían quedado en la orilla viendo a Lana Ashford ahogarse, diciéndose a sí mismas que no era su responsabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Tal vez hace 10 días. Vino a mi puerta muy tarde en la noche con ojos salvajes,
Preguntó si yo también los había escuchado. Ellos, siendo voces, supongo. Dijo que le estaban diciendo que se fuera, que sus bebés estarían más seguros sin ella. Intenté hablar con ella, pero simplemente retrocedió y desapareció en la oscuridad. El pecho de Mark se apretó. ¿Y no reportó eso? Debería haberlo hecho. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Dios me perdone. Debería haberlo hecho. Pero ya había llamado al condado una vez antes, meses atrás, y no pasó nada. Dijeron que harían una verificación de bienestar y nunca lo hicieron. O si lo hicieron, nadie me dijo. Pensé que si a las autoridades no les importaba, ¿qué podía hacer yo? Ahí estaba de nuevo. Alguien había llamado a las autoridades meses atrás, y la llamada no había llevado a ninguna parte. Mark agradeció a Grace y caminó de regreso a su auto, su mente acelerada. Lana Ashford era una mujer joven con problemas de salud mental sin tratar. Sola, aterrorizada de la ayuda, lentamente perdiendo su agarre en la realidad. Y el sistema, la comunidad, el condado, tal vez incluso su propio departamento. La había fallado mucho antes de que desapareciera. Emily había sido dejada para recoger los pedazos. Una niña cuidando a una niña, ambas invisibles para todos los que deberían haberlas visto. Mark sacó su teléfono y llamó a la oficina de servicios sociales del condado. Cuando la recepcionista respondió, preguntó por registros de cualquier llamada o reporte hecho sobre la familia Ashford en el último año. Necesitaré transferirlo a nuestro departamento de registros, dijo la mujer, pero puedo decirle ahora mismo, si un caso fue cerrado o considerado infundado, esos registros podrían estar sellados. ¿Sellados? ¿Por qué estarían sellados? Regulaciones de privacidad. Pasa todo el tiempo cuando no se toma ninguna acción. Mark sintió la ira creciendo en su pecho. 2 niños casi murieron. Necesito esos registros. Entiendo, oficial, pero necesitará hablar con un supervisor. Déjeme transferirlo. Fue puesto en espera, escuchando música metálica mientras su frustración crecía. Finalmente, una nueva voz entró en la línea. Habla la señora Diane Thornhill, supervisora de servicios de admisión. ¿Cómo puedo ayudarlo? Mark explicó la situación, manteniendo su tono profesional a pesar de sus emociones. Cuando terminó, hubo una larga pausa. Oficial Sullivan, dijo la señora Thornhill lentamente. Estoy familiarizada con el caso Ashford. De hecho, revisé personalmente una referencia que recibimos sobre esa familia hace aproximadamente 4 meses. Y determiné que la situación no cumplía con el umbral para intervención inmediata. El reporte era vago. La persona que llamó se negó a dar información detallada, y nuestros recursos son limitados. Tenemos que priorizar casos donde hay peligro claro e inmediato. 2 niños viviendo sin electricidad o agua no califican como peligro. No estábamos al tanto de esas condiciones específicas en ese momento. Su voz se puso defensiva. Conducimos cientos de investigaciones al año, oficial Sullivan. No podemos hacer seguimiento de cada llamada, especialmente cuando la información proporcionada es insuficiente. Entonces lo archivó. Tomé una decisión basada en la información disponible. Ese es mi trabajo. Mark cerró los ojos, luchando por control. Esos niños casi murieron porque alguien decidió que su situación no era una prioridad. Esos niños casi murieron porque su madre los abandonó. Contraatacó la señora Thornhill. No culpe a mi departamento cuando el problema real es una mujer que eligió alejarse de sus responsabilidades. Una mujer que claramente sufría de enfermedad mental y necesitaba ayuda. Lo cual, de nuevo, no es algo que pudiéramos haber sabido basándonos en una pista anónima sobre comportamiento preocupante. No somos lectores de mentes, oficial Sullivan. Somos trabajadores sociales haciendo nuestro mejor esfuerzo en un sistema imposible. Mark quería discutir.
enfurecerse por la burocracia que había dejado caer a Emily y Lily por las grietas, pero también reconoció el agotamiento en la voz de la señora Thornhill. No era malvada, estaba abrumada, tomando decisiones imposibles con recursos insuficientes. El sistema estaba roto, y Lana Ashford se había perdido en sus grietas. «Necesito encontrar a su madre», dijo. Finalmente, Mark, ¿puede al menos decirme si hay familia? ¿Alguien listado como contacto de emergencia? No hay familia en el registro. Lana Ashford parece haber estado efectivamente sola. Después de colgar, Mark se sentó en su auto afuera del parque de tráileres, viendo el sol subir más alto en Middlesex. El cielo. En algún lugar de esta ciudad, una mujer joven con enfermedad mental estaba vagando, posiblemente en peligro, posiblemente aterrorizada. Sus hijas estaban bajo custodia estatal, a punto de ser separadas, y Mark tenía 5 días para de alguna manera hacer esto bien. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Caroline. «¿Cómo va?». Mark escribió, siguiendo fantasmas en una ciudad que fingió no verlos. Su respuesta: «Entonces hazlos visibles. Es lo que mejor haces». Mark miró el tráiler una vez más, al lugar donde Emily había mantenido a su hermanita con vida a través de pura determinación y amor. Luego arrancó su auto y condujo hacia el centro, hacia los refugios para personas sin hogar y los comedores sociales, hacia los lugares donde se reunían las personas invisibles. Lana Ashford estaba allá afuera en algún lugar, y Mark iba a encontrarla. Mark pasó la tarde visitando cada refugio en un radio de 20 millas. En cada parada mostró la foto de Lana, hizo preguntas y fue recibido con la misma respuesta: miradas sospechosas y respuestas vagas. La comunidad sin hogar protegía a los suyos, especialmente de la policía. En la misión Mercy Street, un trabajador mayor del Lynn Ossington refugio llamado Thomas finalmente se ablandó cuando Mark explicó sobre los niños. «Sí, la he visto», dijo Thomas estudiando la foto. «Viene a veces, pero nunca se queda. Dice que las paredes están mirando. La última vez fue tal vez hace 5 o 6 días. Estaba muy agitada», seguía preguntando. «Si habíamos visto a sus bebés. Intentamos que se quedara, que nos dejara ayudar, pero salió corriendo». Dijo a dónde iba. Thomas negó con la cabeza. Mencionó el río una vez. Dijo que era el único lugar tranquilo que quedaba. El estómago de Mark cayó. El río. En el comedor comunitario en la calle Quinta, una voluntaria recordaba a Lana de manera diferente. Intentó tomar comida extra. Cuando le pregunté por qué, dijo que sus bebés tenían hambre. No me di cuenta. Pensé que estaba confundida. Le dije que no podía tomar más de lo que le correspondía. La voz de la mujer se quebró. La rechacé. Dios me ayude. Rechacé a una madre tratando de alimentar a sus hijos. Cada conversación agregaba otra capa a la imagen. Una mujer tratando desesperadamente de sobrevivir, de cuidar a sus hijas, mientras su mente lentamente se desenredaba. Y en cada turno, personas que la veían como un problema en lugar de una persona en crisis. Para la tarde, Mark estaba exhausto y no más cerca de encontrar a Lana. Se sentó en su auto afuera de la estación de policía, observando a los oficiales cambiar turnos, y se preguntó cuántas otras Lanas había allá afuera, invisibles, sufriendo, deslizándose, por cada grieta en un sistema demasiado roto para atraparlas. Su teléfono sonó. La doctora Mitchell del hospital. «Lily está mejor», dijo. «Pero Emily está preguntando por ti. No come, no habla con nadie más. Solo sigue preguntando cuándo vas a regresar». Mark miró su reloj. Le había prometido a Emily, sino que la visitaría. Y a diferencia de los sistemas que habían fallado a su familia, Mark cumplía sus promesas. «Dile que voy en camino». Emily estaba sentada en la habitación del hospital, mirando por la ventana hacia la nada. Se veía más pequeña que antes, tragada por la bata de hospital de talla
extra grande. Cuando Mark entró, no se giró. «Hola, Emily», dijo suavemente. «La doctora Mitchell dijo que querías verme». «¿La encontraste?» La voz de Emily era plana, sin emoción. «¿A mi mamá?» «Todavía no. Pero estoy buscando. Te prometo que estoy buscando». Todos hacen promesas. Emily finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos se veían décadas más viejos de lo que deberían. Nadie las cumple. Mark acercó una silla junto a su cama y se sentó. «Cuéntame sobre cuidar a Lily. ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo sola?» El labio de Emily tembló. «No lo sé. Después de que mamá se fue, conté los días por cuando salía el sol. Pero luego perdí la cuenta». Se envolvió los brazos alrededor de sí misma. Lily lloraba tanto al principio. Tenía hambre todo el tiempo. Intenté darle agua, pero no dejaba de llorar. «¿Dónde conseguías comida?» «Del basurero detrás del diner de Joe. A veces tiraban sándwiches enteros. Quitaba las partes malas y los comía. Masticaba las cosas blandas y trataba de alimentar a Lily, como hacen los pájaros». Miró hacia abajo a sus manos. No funcionó muy bien. La garganta de Mark se apretó. Esta niña había estado haciendo todo lo que podía sin nada. Una noche, Lily dejó de llorar. Continuó Emily, su voz temblando. Solo se quedó ahí sin moverse mucho. Su piel se sentía fría. Ahí fue cuando supe que tenía que encontrar ayuda, aunque... Hizo una pausa. Aunque significara que nos quitarían una de la otra. Eso fue muy valiente. No fue valiente. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Tenía tanto miedo. Pero Lily se estaba muriendo. Y yo no podía dejar que muriera. Entonces se quebró, sollozando con el tipo de dolor que viene de cargar demasiado por demasiado tiempo. Mark se movió a su cabecera, y Emily se aferró a él como si él fuera la única cosa sólida en un mundo que seguía desmoronándose. «Lo intenté tanto», lloró contra su hombro. «Intenté ser suficientemente buena, pero no lo fui. No fui suficientemente buena para evitar que mamá se fuera. No fui suficientemente buena para mantener a Lily segura. No. Soy suficientemente buena para nada. No», dijo Mark firmemente sosteniéndola. «Emily, escúchame. Eres la persona más valiente y fuerte que he conocido. Mantuviste a tu hermana con vida. ¿Entiendes? Salvaste su vida. Entonces, ¿por qué siento que fallé?» Mark no tenía respuesta para eso, porque, de cierta manera, ella había fallado. No por culpa propia, sino porque el mundo le había pedido a una niña de 8 años hacer lo imposible. Una enfermera tocó suavemente y entró. «Disculpe que interrumpa, pero Emily necesita comer algo. No ha tocado su cena». Emily se alejó limpiándose los ojos. «¿Puedo ver a Lily primero? Por favor. Solo necesito saber que está bien». La enfermera miró a Mark insegura. La política del hospital era estricta sobre las visitas a la UCI. «5 minutos», dijo Mark. «Por favor, necesita esto». La enfermera vaciló, luego asintió. 5 minutos. Pero necesitarás usar equipo de protección. Caminaron a través de pasillos estériles hacia la UCI pediátrica. A través del vidrio, Mark podía ver a Lily en una pequeña cuna, conectada a monitores y una IV. Se veía tan pequeña, tan frágil. Emily presionó su mano contra el vidrio. «¿Tiene dolor?» «Está cómoda», le aseguró la enfermera. «Las máquinas solo están ayudándola a fortalecerse de nuevo». Emily observó a su hermanita por un largo momento, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Luego susurró. «Lo siento que no pude hacerlo mejor». Mark se arrodilló junto a ella. «Lily está viva». «Por ti. Eso no es un fracaso, Emily. Eso es amor». Emily lo miró con esos ojos antiguos. «¿Seguirás buscando a mi mamá?» «Lo haré». «¿Y harás?» Su voz se quebró. «¿Harás que Lily me recuerde? Si nos separan, ¿le dirás que lo intenté?» Mark sintió algo quebrarse en su pecho. «No voy a dejar que...»
las separen. Esa es una promesa que pretendo cumplir. Por primera vez desde que la había encontrado en esa estación de autobuses, Emily parecía querer creerle. Mark no se fue a casa esa noche. En cambio, condujo al cementerio en las afueras de la ciudad y se sentó en su auto, mirando una lápida, apenas visible a la luz de la luna. Sarah Ann Sullivan, hija amada, 23 años en la tierra, desaparecida hace 3 años. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Caroline. Casi no respondió. «¿Estás en el cementerio?», dijo cuando contestó. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabías?». «Porque te conozco. Cuando los casos se ponen difíciles, cuando sientes que estás fallando, vas allí». Su voz era gentil. «Mark, esto no es Sarah». «Lo sé. Lo sabes. Porque por lo que estoy escuchando, estás haciendo esto personal. Otra vez». Mark cerró los ojos. «Una niña me preguntó si me aseguraría de que su hermanita la recuerde. Tiene 8 años, Caroline. 8. Y está planeando un futuro donde están desgarradas. ¿Y crees que salvarla de alguna manera salvará a Sarah también?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, brutales en su honestidad. «Sarah no quería ser salvada», dijo Mark finalmente. «Alejó a todos. Mintió sobre estar bien. Para cuando me di cuenta de cuán mal estaban las cosas, era demasiado tarde». Su voz se quebró. «Emily es diferente. Está pidiendo ayuda. Está luchando por mantener a su familia unida. Y si no puedo ayudarla, si dejo que el sistema la trague como tragó a su madre, entonces, ¿cuál fue el punto de todo esto?». Caroline estuvo callada por un momento. «No fallaste a Sarah. Era su padre. Debería haber visto. Era su mano. Ambos lo éramos. Perdimos las señales porque ella las escondió bien, porque queríamos creer que estaba sanando, porque a veces el amor no es suficiente». La voz de Caroline se fortaleció. «Pero esta niña, Emily, no está escondiendo nada. Está parada justo frente a ti, mostrándote exactamente lo que necesita. No confundas las dos». Mark miró la lápida de Sarah. Su hija había sido tan buena fingiendo que todo estaba bien, usando máscaras hasta que fue demasiado tarde. Emily no usaba máscaras. Su dolor, su miedo, su amor desesperado por su hermana, todo era visible, crudo, honesto. «Me quedan 5 días», dijo Mark. 5 días para encontrar a Lana Ashford, entender qué rompió a esta familia, y de alguna manera mantener a esos niños juntos. Entonces deja de sentarte en un cementerio y úsalos. Después de que colgaron, Mark se sentó por otro momento. Luego habló a la lápida. «No pude salvarte, mi niña, pero tal vez pueda salvar a la hija de alguien más. Tal vez eso tenga que ser suficiente». La piedra no ofreció respuesta, pero Mark sintió que algo se movía en su pecho. Caroline tenía razón. Esto no era sobre Sarah. Esto era sobre Emily y Lily. Sobre una mujer joven llamada Lana que había sido fallada por todos los que deberían haberla ayudado. Arrancó el auto y condujo de vuelta hacia la ciudad, su mente trabajando. Lana había mencionado el río al trabajador del refugio. Dijo que era tranquilo allí. Mark conocía el río. Corría a través de un área industrial en el lado este, almacenes abandonados y lotes vacíos. No era un lugar al que la gente iba a menos que estuvieran tratando de desaparecer. Era casi medianoche, pero Mark se dirigió allí de todos modos. Si Lana estaba viviendo en la calle, la noche podría ser cuando se sentía más segura. El distrito industrial estaba oscuro y desolado. Mark condujo lentamente, su luz de búsqueda escaneando edificios abandonados. La mayoría estaban cerrados, tapiados, olvidados por una ciudad que había seguido adelante de su pasado manufacturero. Entonces lo vio. Huellas frescas en el barro cerca de un viejo almacén. Huellas pequeñas, como de zapatos de mujer. Conducían hacia un hueco en una cerca. Mark tomó su linterna y siguió.
Detrás del almacén, escondido de la calle, había un refugio improvisado. Cajas de cartón arregladas contra la pared del edificio, una manta rasgada, contenedores de comida vacíos. Alguien estaba viviendo aquí. Y en la pared, escrito con lo que parecía ser carbón, había palabras que helaron la sangre. De Mark. Están mirando. Quieren llevárselas. Tuve que irme. Tuve que mantenerlas seguras. Debajo de eso, en un garabato diferente, más desesperado, perdóname, 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 Mark. Fotografió todo, sus manos firmes a pesar de la emoción agitándose en su estómago. Este era el refugio de Lana. Había estado aquí recientemente, y claramente estaba presa de delirios paranoicos, creyendo que dejar a sus hijos era de alguna manera protegerlos. Un sonido lo hizo girar. Pasos, corriendo. Pero para cuando Mark llegó a la calle, quienquiera que hubiera estado allí se había ido. Se quedó en la oscuridad, recuperando el aliento, y se dio cuenta de algo crucial. Lana todavía estaba en la ciudad. Estaba asustada, paranoica, posiblemente observando a sus hijos desde lejos. No los había abandonado por crueldad. Se había ido porque su mente fracturada le decía que era la única forma de salvarlos. Mark sacó su teléfono y envió un mensaje a la doctora Mitchell. Necesito saber, ¿puede la enfermedad mental hacer que alguien crea que está protegiendo a sus hijos al dejarlos? Su respuesta llegó rápidamente. Absolutamente. Especialmente en casos de psicosis no tratada, la persona puede creer que es peligrosa o que está siendo seguida, que la separación es seguridad. ¿Por qué? Porque creo que acabo de encontrar evidencia de que Lana Ashford no abandonó a sus hijos. Creo que se sacrificó para salvarlos. Mark miró de nuevo el refugio, esas palabras desesperadas en la pared, y sintió el peso completo de la tragedia posarse sobre él. Lana no era un monstruo, era una víctima de enfermedad mental, de un sistema roto, de una comunidad que la había etiquetado como loca en lugar de enferma. Y en algún lugar de esta ciudad, todavía estaba allá afuera, perdida y sola, creyendo que había hecho lo correcto. Mark tenía 4 días para encontrarla antes de que Emily y Lily fueran permanentemente separadas. 4 días para reunir a una familia destrozada. El reloj todavía estaba corriendo. Mark regresó al almacén al amanecer con refuerzos, no del departamento, sino de personas que entendían lo que estaba tratando de hacer. La doctora Mitchell vino con suministros médicos. Grace Porter, la vecina que había intentado ayudar a Lana, trajo comida y ropa abrigada. Incluso Thomas del refugio llegó con un termo de café. Si está por aquí, necesita saber que no somos el enemigo, dijo Thomas. Se dispersaron, buscando el área mientras Mark permanecía en el refugio improvisado, esperando que Lana regresara. Había dejado una nota. Emily y Lily están a salvo. Te necesitan. Puedo ayudar. Oficial Sullivan. Pasaron horas. Los demás reportaron sin encontrar nada. La esperanza de Mark comenzó a desvanecerse. Entonces, alrededor del mediodía, Grace gritó, «¡Mark! ¡Encontré algo!». Detrás de un viejo vagón de tren, parcialmente oculto por maleza crecida, había otro refugio, y este tenía a alguien en él, una figura acurrucada bajo una manta sucia, temblando. Mark se acercó lentamente, manos visibles. «¿Lana? ¿Lana Ashford?». La figura no se movió al principio. Entonces, lentamente, la manta se movió. Emergió un rostro, demacrado, sucio, con ojos salvajes que contenían tanto miedo como esperanza desesperada. Era ella, Lana Ashford, la madre de Emily, y estaba aterrorizada. «Por favor», susurró, su voz quebrándose. «Por favor, no me lleves con ellos. Están observando. Lastimarán a mis bebés si me encuentran». Mark se arrodilló, manteniendo su distancia. «Lana, no estoy aquí para lastimarte. Estoy aquí porque Emily te necesita. Lily te necesita». Al escuchar los nombres de sus hijas, el rostro de Lana se desmoronó. Están vivas»,
Pensé que si me quedaba lejos estarían más seguras. Las voces dijeron, «Están vivas», dijo Mark gentilmente, «y están preguntando por ti». Por primera vez en días, Mark vio un destello de esperanza atravesar el miedo en los ojos de Lana. Lana aceptó ir con Mark, pero solo después de que la doctora Mitchell le mostrara fotos de Emily y Lily en su teléfono. En el momento en que vio a Lily conectada a monitores, saludable y mejorando, la compostura de Lana se hizo pedazos. «Pensé que las estaba salvando», sollozó. Las voces seguían diciendo que yo era veneno, que las lastimaría si me quedaba. La llevaron al hospital en el auto de la doctora Mitchell, en lugar de un vehículo policial, menos amenazante. Pero cuando llegaron, la señora Diane Thornhill estaba esperando en el vestíbulo, brazos cruzados, rostro severo. «Oficial Sullivan», dijo, fríamente, «escuché que encontró a la madre. Lana necesita atención médica», dijo Mark, «y sus hijas necesitan verla. Lo que esos niños necesitan es estabilidad, no una madre que los abandonó». La voz de la señora Thornhill era hielo. «Ya he iniciado procedimientos para terminar los derechos parentales». El rostro de Lana palideció de terror. Retrocedió hacia la salida, pero Grace y la doctora Mitchell gentilmente la detuvieron. Mark se interpuso entre Lana y la señora Thornhill. «Esta mujer está enferma. Necesita tratamiento, no juicio. Necesita consecuencias», contraatacó la señora Thornhill. «He revisado el caso. Los niños serán colocados en hogares de acogida separados y permanentes dentro de 48 horas. El bebé va a una familia de acogida médica. La niña mayor será colocada en un hogar estándar. Esto es definitivo. Usted archivó un reporte sobre esta familia hace meses», dijo Mark, su voz peligrosa. «Si hubiera hecho seguimiento entonces, ¿me está acusando de negligencia oficial?» Los ojos de la señora Thornhill brillaron, porque podría decir lo mismo de un departamento de policía que pasó por ese tráiler durante años y nunca notó a 2 niños muriendo de hambre. La acusación dio en el blanco. Tenía razón. Todos habían fallado a esta familia. Antes de que Mark pudiera responder, un sonido cortó la tensión. Una voz de niño, desesperada, y con el corazón roto. Emily estaba en el pasillo, habiendo escuchado todo. Miró a la señora Thornhill con ojos llenos de «traición. ¿Van a llevarse a Lily?» Su voz temblaba. «¿Después de todo?» La expresión de la señora Thornhill se suavizó ligeramente. «Cariño, esto es por lo mejor. No me llames cariño». La voz de Emily se elevó, ahora enojada. «No tienes derecho a fingir que te importa. A nadie le importó hasta que... casi morimos». Entonces Emily se giró hacia Mark, y sus siguientes palabras rompieron su corazón. Prometiste que no dejarías que nos separaran». Mark se arrodilló, encontrando sus ojos. «Lo sé, y lo dije en serio». Se puso de pie, enfrentando a la señora Thornhill con nueva determinación. «Estoy solicitando tutela de emergencia, custodia temporal de ambos niños». La señora Thornhill se rió amarga. «Usted es un hombre soltero a punto de jubilarse. No tiene experiencia con niños. No tiene apoyo familiar. Tengo algo mejor», interrumpió Mark. «Tengo lo único que estos niños más necesitan. Alguien que realmente los ve». Las líneas de batalla estaban trazadas, y Mark acababa de declarar la guerra al sistema. Lana se quedó paralizada, observando la confrontación, su mente claramente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Entonces Emily la notó. «Mamá». La palabra salió pequeña, incierta. Los ojos de Lana se fijaron en su hija. Por un momento el miedo cruzó su rostro. Las voces, la paranoia, pero entonces algo más fuerte atravesó. «Amor. Emily». Lana cayó de rodillas, abriendo sus brazos. Emily vaciló solo un segundo antes de correr hacia ella. Madre e hija colapsaron juntas,
ambas llorando, ambas aferrándose como si el mundo pudiera separarlas de nuevo en cualquier momento. Lo siento, susurró Lana una y otra vez. Lo siento tanto. Pensé que irme las mantendría seguras. Las voces, dijeron. No me importan las voces. Sollozó Emily contra el hombro de Mille. Su madre. Solo te quería de vuelta. La señora Thornhill comenzó a intervenir, pero la doctora Mitchell se adelantó. Necesita evaluación psiquiátrica, no separación de sus hijos. Déjeme admitirla en la unidad de salud conductual. Puede ser tratada mientras permanece cerca de sus hijas. Eso es altamente irregular. También lo es un sistema que ignora a una familia hasta que la tragedia golpea, dijo firmemente la doctora Mitchell. Estoy invocando mi autoridad como médico. Esta mujer necesita atención médica inmediata. Mientras discutían, Lana se apartó de Emily, su lucidez parpadeando. ¿Dónde está? ¿Lily? Está... Necesito verla. Por favor, necesito saber que es real, que está viva. Mark tomó una decisión. Vamos, las dos. Las llevó a la UCI pediátrica, ignorando las protestas de la señora Thornhill. A través del vidrio, Lily dormía pacíficamente, su pequeño pecho subiendo y bajando, constantemente. Lana presionó su mano contra la ventana, lágrimas corriendo. Es tan hermosa, tan perfecta, y yo casi... No pudo terminar. Pero no lo hiciste, dijo Mark en voz baja. Está viva porque Emily nunca se rindió, y Emily nunca se rindió porque tú le enseñaste a luchar. Lana lo miró con esos ojos atormentados. Estoy rota. Escucho cosas que no están ahí, veo cosas. ¿Cómo puedo ser lo que necesitan? Obtienes ayuda, dijo Mark simplemente. Dejas entrar a la gente. Dejas de intentar hacer esto sola. Por primera vez desde que la encontró, Lana pareció realmente verlo. ¿Por qué estás haciendo esto? No nos conoces. Mark pensó en Sarah, en todas las formas en que había fallado a su propia hija, en la segunda oportunidad parada justo frente a él. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo. Y porque estas niñas merecen que su madre luche por ellas. Pero tú también tienes que luchar. Lana, tienes que dejarnos ayudarte. Lana miró a Emily, luego a Lily a través del vidrio. Mark podía ver la guerra en sus ojos, entre la enfermedad y el amor, entre rendirse y aferrarse. Está bien, susurró finalmente. Está bien, lo intentaré. Era la victoria más pequeña, pero era un comienzo. La doctora Mitchell admitió a Lana en la unidad de salud conductual esa tarde. Emily se negó a dejar su lado hasta que el agotamiento finalmente la sumió en el sueño, en una silla junto a la cama de su madre. Mark se quedó con ellas, observando a estas dos personas rotas tomarse de las manos incluso dormidas. Alrededor de la medianoche, Lana despertó desorientada y asustada. Mark habló suavemente, recordándole dónde estaba, que estaba a salvo. Lentamente, su respiración se estabilizó. No siempre fui así, dijo en voz baja mirando al techo. Solía ser normal. Tenía sueños. Quería ser maestra. Se rió amargamente. Entonces mi mamá se enfermó. Lo mismo que tengo yo, lo llamaron esquizofrenia. La vi desaparecer en su propia mente. Tenía 16 años. ¿Qué le pasó? Hospital estatal. Dijeron que mejoraría, pero nunca volvió a casa. Murió allí 3 años después, sola. La voz de Lana se quebró. Juré que nunca dejaría que eso me pasara a mí. Cuando empecé a escuchar voces después de que nació Emily, las ignoré. Me dije a mí misma que solo estaba estresada. Entonces empeoró. ¿Intentaste obtener ayuda? Una vez. Llamé a una clínica. Dijeron que me pondrían en una lista de espera. 6 meses. No tenía 6 meses. Miró a Emily durmiendo. Tenía 2 bebés que dependían de mí. Así que solo seguí adelante. Seguí fingiendo que todo estaba bien. Hasta que ya no pudiste. Lana asintió, lágrimas deslizándose por su rostro. Las voces se volvieron tan fuertes. Dijeron que Emily
Estaría mejor sin mí, que Lily crecería normal si yo no estaba allí para envenenarla con mi mente rota. Así que me fui. Pensé, se cubrió el rostro con las manos. Pensé que estaba siendo una buena madre. Mark se inclinó hacia adelante. La buena madre era la niña de 8 años que mantuvo a su hermanita con vida en la oscuridad. Aprendió esa fuerza de algún lugar, Lana. La aprendió de ti. Las fallé. No, dijo Mark firmemente. El sistema te falló. Tu familia te falló. Esta comunidad te falló. Pero tú sobreviviste tanto como pudiste. Y cuando ya no pudiste, Emily tomó donde dejaste. Eso no es un fracaso. Esa es una madre que enseñó a su hija a luchar. Lana lo miró con esperanza rota en sus ojos. ¿Realmente puedo volver de esto? ¿Pueden perdonarme alguna vez? Mark miró a Emily, todavía sosteniendo la mano de su madre mientras dormía. Creo que ya lo han hecho. Por primera vez. Desde que la encontró, Lana sonrió. Era pequeña, frágil, pero real. Mañana traería nuevas batallas. La señora Thornhill ya estaba preparando su caso, y la petición de tutela de Mark enfrentaba grandes obstáculos. Pero esta noche, en esta tranquila habitación de hospital, una familia que había sido destrozada comenzaba a recordar cómo se sentía estar completa. Mark pensó en las palabras de Caroline. Esto no es sobre Sarah. Esto es sobre estar presente para alguien que está pidiendo ayuda. Tenía razón. Y por primera vez en 3 años, Mark sentía que finalmente estaba donde necesitaba estar. La mañana siguiente trajo caos. Mark llegó al hospital para encontrar seguridad escoltando a la señora Thornhill hacia la habitación de Lana. Documentos judiciales en mano. ¿Qué está pasando?, exigió Mark. Audiencia de custodia de emergencia. Hoy, 2 en punto. La expresión de la señora Thornhill era triunfante. El juez Henderson ha revisado mi petición. Dado el estado mental de la señora Ashford y su historial de abandono, está inclinado a otorgar la terminación inmediata de derechos parentales. El estómago de Mark cayó. Ha estado en tratamiento menos de 24 horas, lo cual es 24 horas demasiado tarde. Esos niños merecen estabilidad, no una madre que podría desaparecer de nuevo. La señora Thornhill pasó junto a él. Voy a entregarle los papeles ahora. Dentro de la habitación, Emily estaba despierta, sentada en el borde de la cama de su madre. Lana se veía mejor, más clara, más presente después de su primera noche de medicación apropiada y descanso. Cuando la señora Thornhill entró con los documentos, ambas se congelaron. Lana Ashford. Se le está notificando de procedimientos de custodia de emergencia. ¿Se ha programado una audiencia? No. Emily saltó de pie colocándose entre la señora Thornhill y su madre. No, no puedes hacer esto. Cariño, esta no es tu decisión. Deja de llamarme así. La voz de Emily tembló de furia. No te importamos. Solo apareciste después de que casi morimos. ¿Dónde estabas cuando necesitábamos ayuda? ¿Cuándo mamá necesitaba ayuda? El rostro de la señora Thornhill se endureció. Este arrebato prueba mi punto. Esta niña necesita consejería profesional y un ambiente estable. ¿No qué? ¿No su propia madre? Los ojos de Emily ardían. Mamá está enferma. Necesita medicina, no castigo. ¿Por qué no puedes entender eso? Lana alcanzó la mano de Emily atrayendo a su hija cerca. Emily, está bien. No está bien. Emily se giró hacia su madre, lágrimas corriendo. Nada de esto está bien. Nos mantuve con vida. Hice todo bien. Y todavía te están quitando. El dolor crudo en la voz de ese niño silenció la AO. Habitación. Mark se adelantó. Señora Thornhill, ¿puedo hablar con usted afuera? En el pasillo, mantuvo su voz baja pero intensa. Quiere separar a una familia que finalmente está sanando. Mire lo que le está haciendo a ese niño. La estoy protegiendo de más trauma. Usted lo está creando, el control. De Mark se rompió. Esa niña sobrevivió al infierno para mantener a su hermana con vida.
Su madre está recibiendo ayuda. Por primera vez, esta familia tiene una oportunidad. ¿Y quiere destruir eso porque no encaja en su papeleo? La mandíbula de la señora Thornhill se tensó. Mi trabajo es seguir el protocolo. Su trabajo es ayudar a las familias. ¿O ha olvidado eso? Por un momento, algo parpadeó en los ojos de la señora Thornhill. Duda, tal vez incluso arrepentimiento, pero desapareció rápidamente. La audiencia es a las 2 en punto, dijo fríamente. Si quiere luchar contra esto, contrate un abogado. De lo contrario, para esta noche, esos niños estarán en colocaciones de acogida separadas. Se alejó, dejando a Mark parado en el estéril pasillo del hospital, sintiendo el peso de una batalla imposible por delante. Tenía 4 horas para salvar a una familia, 4 horas para cumplir una promesa a una niña que ya había perdido demasiado. La tormenta estaba aquí, y Mark se estaba quedando sin tiempo. Mark hizo 3 llamadas telefónicas. Primero a Caroline, quien aceptó testificar. Segundo a Grace Porter. Tercero a la doctora Mitchell. A la 1:45 p.m. Todos estaban en el pasillo del tribunal. Emily se sentó entre Caroline y Grace, agarrando la manga de Mark. El juez Henderson era un hombre severo de unos 60 años. La señora Thornhill presentó su caso eficientemente. Abandono, negligencia, enfermedad mental. Los hechos eran condenatorios. Entonces Mark se puso de pie. Señoría, ¿puedo hablar? No es el abogado registrado. No, señor, pero estoy solicitando tutela temporal. La doctora Mitchell testificó sobre el diagnóstico, plan de tratamiento y fuerte pronóstico de Lana. Grace habló sobre el fracaso comunitario. Entonces el juez Henderson dijo, «Me gustaría escuchar a Emily». Emily caminó al estrado, viéndose pequeña. «Emily, ¿qué quieres?» «Quiero a mi familia. Mi mamá está enferma, pero está mejorando». Su voz se quebró. «Por favor, no castiguen a mi mamá por estar enferma». El tribunal estaba en silencio. Oficial Sullivan. Su petición es otorgada. Con condiciones. La señora Ashford continúa tratamiento. Visitas domiciliarias regulares. ¿Entendido? Sí, su señoría. Emily corrió hacia Mark. Detrás de ella, Lana sollozaba de alivio. Afuera, Emily sostuvo la mano de Mark. Cumpliste tu promesa. Ahora viene la parte difícil. Emily lo miró con ojos finalmente comenzando a verse jóvenes de nuevo. No tengo miedo de lo difícil. 3 meses después, Mark estaba en la puerta de una modesta casa de 2 habitaciones viendo a Emily enseñarle a Lily a aplaudir. El bebé se reía, saludable y con ojos brillantes. Ya no el frágil infante de la estación de autobuses. Lana estaba sentada cerca, medicación estabilizada, asistiendo a terapia 3 veces por semana. Todavía tenía días difíciles, días cuando las voces susurraban, pero había aprendido a reconocerlas, a luchar con herramientas que sus doctores le habían dado. «Mark, la cena está casi lista», llamó Caroline desde la cocina. Su ex esposa se había convertido en una presencia inesperada, ayudando con la transición, ofreciendo apoyo que se sentía menos como obligación y más como familia. Grace Porter visitaba 2 veces por semana, trayendo comestibles y sabiduría a abuela. La doctora Mitchell pasaba mensualmente, monitoreando el desarrollo de Lily. Incluso Thomas del refugio visitaba, probando que la comunidad podía ser reconstruida, una conexión a la vez. La trabajadora social asignada a su caso, una mujer más joven llamada María, no la señora Thornhill, llegó para su evaluación mensual. Observó a Emily y Lily jugar, notó el compromiso calmado de Lana, el calor en la casa. «Este es un progreso notable», dijo María a Mark en voz baja. «Raramente he visto un caso dar la vuelta así». «No soy yo», dijo Mark. «Son ellas. Siempre fueron suficientemente fuertes. Solo necesitaban que alguien lo viera». Esa tarde, después de que todos se fueron, Emily encontró a Mark en el porche. Llevaba algo detrás de su espalda. «Te hice algo».
dijo tímidamente, revelando un dibujo con crayón. Mostraba la estación de autobuses, pero diferente del lugar oscuro que había sido. En el dibujo de Emily estaba lleno de luz. Ella y Lily estaban en el centro, tomadas de la mano. Mark estaba junto a ellas, y detrás de todas, Lana sonreía, brazos abiertos. En la parte inferior, en letras cuidadosas, familia significa que nadie se queda atrás. La garganta de Mark se apretó. Es perfecto, Em. Quería recordar, dijo, no las partes que dan miedo, sino la parte donde viniste, la parte donde todo cambió. Adentro, Lana llamó a Emily. Hora del baño para Lily. Emily le entregó el dibujo a Mark y corrió adentro, su risa resonando por la casa. Mark miró la imagen, la visión de esta niña de 1900. Redención, y sintió el peso de 3 años de dolor finalmente levantarse. No había salvado a Sarah, pero tal vez, al salvar a Emily y Lily y Lana, había salvado la parte de sí mismo que todavía creía en segundas oportunidades. Su teléfono vibró. Un mensaje de Caroline, orgullosa de ti, Sarah también, hará. Lo estaría. Mark sonrió. Guardó el dibujo cuidadosamente en su bolsillo y entró para ayudar con la hora del baño. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche, esta casa estaba llena de risa y esperanza. Y eso era suficiente. 6 meses después de ese día en el tribunal, Mark despertó al sonido de Emily cantando suavemente en la habitación contigua. Una canción de cuna que Lana le había enseñado, la misma que la madre de Lana había cantado antes de que la enfermedad se la llevara. El ciclo se estaba rompiendo. Encontró a Emily sentada con las piernas cruzadas en el piso, Lily en su regazo, enseñando a su hermanita a apilar bloques de colores. La luz del sol entraba por las ventanas que una vez daban a la oscuridad, pero ahora enmarcaban un jardín que Emily y Lana estaban cultivando juntas. «Buenos días», dijo Mark, instalándose en la silla cercana. Lily dijo «sí, esta mañana», anunció Emily con orgullo. Bueno, sonaba como sí, pudo haber sido Messi, pero yo lo cuento. Lana apareció en la puerta, vestida para su turno de voluntaria en el Centro de Salud Mental Comunitario. Había comenzado a compartir su historia allí, ayudando a otros a reconocer las señales que había perdido en ella misma. «Volveré a las 3», dijo, besando a ambas niñas. Hizo una pausa junto a Mark. «Gracias por todo esto. Tú hiciste el trabajo, Lana. Yo solo abrí la puerta». Después de que se fue, Emily volvió a sus bloques mientras Mark preparaba el desayuno. La rutina se sentía natural ahora, como si hubieran sido una familia durante años en lugar de meses. Más tarde esa tarde, visitaron la estación de autobuses, no la abandonada donde Mark las había encontrado, sino el nuevo centro comunitario construido en su lugar. La ciudad, avergonzada por la cobertura mediática del caso Ashford, había transformado el espacio en un centro de recursos para familias en crisis. Una placa cerca de la entrada decía: «Velo invisible, escucha lo silencioso, ayuda a los olvidados». Emily trazó las letras con su dedo. «¿Crees que otros niños no tendrán que pasar por lo que nosotros pasamos?» «Algunos todavía lo harán», dijo Mark honestamente. «Pero tal vez menos. Tal vez los que necesiten ayuda la encontrarán más pronto». Emily asintió, sabia más allá de sus años. Entonces hizo algo que lo sorprendió. Sacó un crayón de su bolsillo y agregó algo a la pared junto a la placa. Un pequeño dibujo. Una niña sosteniendo un bebé, un oficial de policía junto a ellas, los 3 tomados de la mano. Debajo escribió: «Algunos héroes usan placas, algunos usan coraje. Gracias por vernos». Emily y Lily. La visión de Mark se nubló. A su alrededor, familias se movían por el centro, algunas asustadas, algunas esperanzadas, todas finalmente visibles. Esa tarde, de vuelta en casa, Mark encontró a Emily en su habitación dibujando en la pared que le había dado permiso de decorar. El mural había crecido durante meses, escenas de su viaje,
oscuridad transformándose en luz. La estación de Minnamesin. Autobuses estaba allí, pero ahora era solo el comienzo de una historia que continuaba a través de la pared. El hospital, el tribunal, esta casa, el jardín. Y en cada escena, las tres, Emily, Lily y Lana, juntas. Es nuestra historia, explicó Emily, para que nunca olvidemos lo que costó llegar aquí. Mark se arrodilló junto a ella. ¿Y qué costó? Emily pensó cuidadosamente. Costó que mamá fuera lo suficientemente valiente para estar enferma. Costó que yo fuera lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Y costó que tú fueras lo suficientemente valiente para escuchar. Lo miró con esos ojos, que habían visto demasiado pero de alguna manera todavía contenían esperanza. A veces ser valiente solo significa no apartar la mirada. Esa noche, después de acostar a ambas niñas, Mark se quedó en el pasillo escuchando su respiración, constante, segura, viva. Pensó en todas las Emilys y Lilys, y Lanas que todavía estaban allá afuera, todavía invisibles, todavía esperando que alguien las viera. Su teléfono vibró. Un mensaje de su antiguo teniente. Caso de persona desaparecida, madre joven, 2 niños. Podría usar tu perspectiva. Mark miró el dibujo que Emily le había dado, todavía clavado en su pared. Familia significa que nadie se queda atrás, escribió de vuelta. En camino. Porque algunas promesas no estaban hechas para terminar, estaban hechas para multiplicarse, para extenderse, para recordarle al mundo que cada persona invisible merece ser vista. Mark tomó su chaqueta y echó un último vistazo a su familia, la que había encontrado en una estación de autobuses oscura, la que había luchado contra un sistema roto para mantener unida, la que lo había salvado tanto como él las había salvado. Entonces salió a la noche, listo para encontrar a la siguiente familia que necesitaba a alguien que escuchara. Listo para seguir viendo lo invisible. En Estados Unidos, más de 400,000 niños están en cuidado de acogida. Miles más viven en crisis silenciosa, esperando que alguien los note. La enfermedad mental afecta a 1 de cada 5 adultos, pero el estigma y la falta de recursos dejan a muchos sufriendo solos. A veces el mayor acto de coraje es simplemente negarse a apartar la mirada.